eterna. Te pedimos tu bendición y tu ayuda, Señor, que seas con nosotros y que nos concedas al predicar tu palabra en esta tarde la bendición, Señor, del Espíritu Santo para continuar avanzando hacia ti, Señor. Te lo pedimos todo, Señor, desde el corazón, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. El Señor les continúe bendiciendo a todos, hermanos. Les hago bienvenidos en esta tarde. Y bueno, quisiera que entráramos en el mensaje de una buena vez para no tardarnos tanto en esta tarde. Hago bienvenida a la hermana Eileen, que la veo por allí, a la hermana Luz, también a la hermana que nos visita. Dios le bendiga en esta tarde. Hermana Drusila también. Dios le bendiga a todos. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Hechos, el capítulo 2, versículos 37 y 38. Es la escritura que siempre tomamos para hablar sobre el bautismo, ¿verdad?, del Espíritu Santo. Fue la receta, el profeta le llamó la prescripción que Pedro dio en aquella hora. Dice en el nombre del Señor: al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Dios bendiga su palabra. Tomen su asiento. Bueno, nuestro tema por varios tiempos pues ha sido el Espíritu Santo, y hasta que el domingo antes pasado comenzamos a hablar acerca de cómo se recibe el Espíritu Santo. Primero ese viernes antes estábamos hablando sobre para quién es el Espíritu Santo, y luego hablamos sobre cómo se recibe el Espíritu Santo. Y sé que quizás estaba pensando las expectativas de ustedes con respecto a un tema como ese. Y al estudiar la palabra de Dios nos damos cuenta que está contenido en la palabra de Dios todas estas cosas. Cómo se recibe el Espíritu Santo está contenido en el mensaje que Dios nos envió. Y les estaba diciendo que el Espíritu Santo no se recibe de una manera fortuita, como repentina, como sorpresiva, sino que más bien el bautismo del Espíritu Santo es una obra que se lleva a cabo en nuestra vida bajo un proceso, porque en todo este tiempo de cristianos nosotros hemos estado metidos en ese proceso. Estamos metidos en ese proceso de recibir el Espíritu Santo. Por supuesto que al hablarlo así, más de una persona podría decir: hermano, entonces yo no tengo el Espíritu Santo, yo todavía no lo tengo. Bueno, esa no es una respuesta que yo le puedo dar. Usted mismo tiene que tener esa respuesta en su propia vida. Pero lo que sí les puedo decir es que hemos estado trabajando y hemos estado en el proceso de recibir el Espíritu Santo, ¿verdad? Y sea que alguien lo haya logrado o no lo haya logrado, como creyentes que ustedes somos, estamos metidos en ese proceso, porque entonces es una sucesión de cosas que tienen que suceder con nosotros hasta que llega la coronación de nuestra vida, que a mi entender es exactamente eso, el Espíritu Santo. Luego, el día domingo seguiremos hablando un poco más en detalle de estas cosas, pero hoy quiero detenerme en algunas cosas que quizás sean básicas, pero que creo que son importantes, porque ese domingo yo les estaba diciendo que quería hablar sobre el fondo de eso. Hay dos elementos: uno es la forma en que se recibe el Espíritu Santo, otro es el fondo de cómo se recibe el Espíritu Santo. Y en esta tarde quiero hablar un poquito sobre la forma en que se recibe el Espíritu Santo, porque eso también es importante, y esa forma también la vemos
que está reflejada o está revelada en la palabra de Dios. Hay que hacer arreglos para recibir el Espíritu Santo, la forma en que se recibe el Espíritu Santo. Y luego, además de eso, también me gustaría hablar un poco sobre un requisito que es absolutamente necesario, indispensable, o un requisito que es requerido por Dios, y es el bautismo en agua en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Todo esto tiene que ver con la vida cristiana. Todo esto tiene que ver con lo que es ser cristiano, ser un creyente de la palabra de Dios. Y entonces fíjense que en la escritura que hemos leído, vemos que bajo la inspiración del Espíritu Santo, cuando a Pedro le preguntaron, varones hermanos, ¿qué haremos? Esta pregunta no fue una pregunta de Pedro, esta pregunta no fue una pregunta de los que habían recibido el Espíritu Santo, porque ustedes saben que 120 personas estaban en el aposento alto, y entonces sobre ellos vino el Espíritu Santo, fueron bautizados con el Espíritu Santo. Pero luego, cuando ellos salieron del aposento alto, y ellos salieron bajo una manifestación, ¿verdad? No quiero entrar en eso porque lo tengo preparado para más adelante cuando hablemos sobre la evidencia del Espíritu Santo. Pero hay que hacer una separación entre el momento en que ellos reciben el Espíritu Santo y luego cuando hay esa manifestación donde ellos empezaron a hablar en lenguas, ¿verdad? Eso es una separación. La iglesia lo ha interpretado, sobre todo la iglesia pentecostal, lo interpretó como que la evidencia de que ellos habían recibido el Espíritu Santo era que ellos hablaron en lengua. Pero en realidad fueron dos cosas diferentes, porque si esa es la evidencia de recibir el Espíritu Santo, fíjense que nuestro Señor Jesucristo en el río Jordán, cuando el Espíritu Santo vino sobre él, entonces él tuvo que haber hablado en lenguas también, pero no fue así. No es que el que recibe el Espíritu Santo, para que se sepa que lo recibió, habla en lengua, sino que hablar en lengua es un don del Espíritu Santo, que viene precisamente, es un don que está en el cuerpo, y el Espíritu Santo lo que hace es que viene y obra para que se manifieste ese don. Pero si ustedes se dan cuenta, hay personas que no tienen el Espíritu Santo, pero que sin embargo han recibido el don de hablar en lengua. Y no necesariamente tienen que tener el Espíritu Santo para hablar en lengua. Entonces, ellos preguntaron, hermanos, ¿qué haremos? Algo les llevó a ellos a preguntarse eso. Fueron tocados. Aquellas palabras que estaba Pedro diciendo bajo la unción del Espíritu Santo, fue algo que los estremeció a ellos. Porque los hizo reconocer. Ellos pudieron, en aquel discurso que trajo Pedro, aquellas palabras muy ungidas, ellos tuvieron que reconocer que realmente Jesucristo era aquel Mesías que estaba hablando la Biblia. Y a pesar de que, fíjense, apenas habían pasado 50 días de la crucifixión. Habían pasado 50 días de la crucifixión. Y la respuesta de Pedro ante la pregunta de ellos de que ¿qué haremos? La respuesta fue: arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesucristo y recibiréis el don del Espíritu Santo. Esa fue la respuesta de Pedro. Fíjense que tenían que hacer varias cosas. Estas varias cosas que les está diciendo Pedro, nosotros siempre las tomamos como algo automático. Es exactamente lo que les había estado diciendo sobre lo que dijo Pablo en Efesios, el capítulo 1. Habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído. Nosotros leemos eso de una forma lineal, lo leemos rápidamente y pensamos que eso ocurre y ya. Pero muchas veces son una sucesión de pasos en los cuales nosotros tenemos que entrar, arrepentirse, bautizarse en el nombre del Señor Jesucristo. Para eso usted tiene que creer la palabra, usted tiene que escuchar la palabra,
Usted tiene que creer la palabra. Y entonces, una vez que usted esté escuchando la palabra y esté creyendo la palabra, cosas acontecen, cosas suceden. No puede usted escuchar la palabra y creerla y que no pase nada. La palabra es viva, la palabra es real y la palabra tiene una respuesta cuando se encuentra con un corazón que tiene fe. Porque esa palabra que es viva traerá o manifestará una respuesta, traerá una manifestación a esa persona que está teniendo fe en ella. La palabra de Dios no es letra, la palabra de Dios es una persona llamada nuestro Señor Jesucristo. Así que cuando usted cree la palabra, entonces algo sucede, suceden cambios con nosotros cuando creemos la palabra. Entonces, hermano Gabriel, si yo estoy creyendo la palabra, entonces, ¿por qué no veo cambios en mí? Bueno, usted tiene que examinar muy bien si es que en realidad usted está creyendo la palabra. Si usted está creyendo la palabra desde una fe genuina del corazón suyo, porque hay dos tipos de fe. Hay una fe que es intelectual, hay una fe que es mental y hay una fe que es una fe nacida del Espíritu de Dios. Entonces, cuando usted lo aborda de una manera mental, entonces eso solamente lo lleva a usted hasta cierto lugar. Pero después de ese lugar usted no puede avanzar. Pero cuando la fe es algo que sale del corazón de usted, entonces eso lo lleva paso tras paso hasta la presencia misma del Dios Todopoderoso. Entonces, habiendo oído la palabra de verdad y el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído, les estaba diciendo, fíjense, es algo contextual. Cuando Pablo está diciendo, arrepiéntanse y bautícense, contextualmente está diciendo lo mismo que está diciendo Pablo. Escuchando la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído, contextualmente Pablo está diciendo, ustedes tienen que creer. ¿Ve? Porque ¿cómo usted puede arrepentirse? ¿Cómo usted puede arrepentirse? Usted se arrepiente bajo una experiencia que usted está teniendo porque usted está creyendo la palabra de Dios. Ellos allá estaban ahora comenzando o entrando a una experiencia. La gente que estaba escuchando a Pedro hablar, estaban escuchando y estaban siendo compungidos. ¿Se dan cuenta que estaban entrando bajo una experiencia? Porque ellos estaban siendo compungidos y bajo esa estando compungidos, entonces preguntaron, ¿qué podemos hacer? ¿Qué haremos? ¿Qué nos corresponde hacer ahora? Que hemos entendido esto, que estamos captando que realmente Jesucristo era el Mesías, era el Cristo. Lo mismo fue lo que dijo el Señor. Contextualmente hablando, era lo mismo. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Pablo dijo, habiendo oído la palabra de verdad y el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, hemos sido bautizados con el Espíritu Santo. Pedro dijo, arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, vemos que para recibir el Espíritu Santo hay que hacer arreglos. Hay que ejercer acciones de acuerdo al mandamiento de la palabra. Y de acuerdo con lo que dice Pedro, debes arrepentirte. Tiene que haber un arrepentimiento. Muy bien. ¿Qué es eso? ¿Para qué es eso? ¿De qué me tengo que arrepentir? Gloria al nombre del Señor. La gente que escuchó a Pedro se compungió de corazón. ¿Por qué se compungieron de corazón ellos? Ellos estaban escuchando a Pedro narrando y diciendo lo que estaba diciendo. Vamos a leer una parte de lo que Pedro estaba diciendo. En Hechos 2:22 dice, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros, por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Para Pedro fue fácil decirles esto, porque apenas habían pasado 50 días y por todo Israel se había corrido la voz de lo que era Jesucristo. Muchos de ellos lo habían visto,
haciendo milagros y prodigios y hablando y predicando las cosas que fueron predicadas. Muchos de ellos habían escuchado de que él había crucificado. Muchos de ellos lo habían visto crucificado. Muchos de ellos lo vieron cargando la cruz por la vía dolorosa. Muchos de ellos. Y muchos de ellos habían escuchado que él había resucitado. Entonces Pedro les estaba diciendo: varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. No les estaba diciendo algo que ellos ya no sabían, ellos lo sabían. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis de manos de inicuos, crucificándole. Fíjense que Pedro estaba hablando con ellos y los estaba metiendo a todos en ese paquete. A pesar de que los que apresaron al Señor fueron los que estaban allí, los sacerdotes. Caifás mandó a la guardia del templo a apresarle, y luego se lo llevaron a Pilato y se lo llevaron a Herodes, y fueron los romanos. Él murió bajo la pena capital romana. Sin embargo, Pedro, por el Espíritu Santo, les estaba diciendo a ellos, es decir, estaba poniendo una responsabilidad sobre ellos. Estaba poniendo una responsabilidad, y allí había una cantidad de personas que luego la Biblia dice que allí fueron bautizados en ese momento alrededor de 3,000 personas. Es decir, que Pedro estaba metiéndolos a todos ellos bajo eso, cuando les está diciendo: a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Así que ellos, de alguna manera, se estaban dando cuenta de la culpa. Ellos estaban dándose cuenta de la culpa, de que esa crucifixión, de que ellos fueron culpables de esa crucifixión. En realidad, hermano, no solamente eran las 3,000 personas que estaban allí. Ahora nosotros mismos tenemos que reconocer que fuimos culpables de esa crucifixión. Si una persona, para ser cristiano, para usted ser un creyente, usted tiene que reconocer que la razón por la cual Jesucristo fue crucificado fue por culpa suya. Usted fue responsable. El pecado de usted lo llevó a él al Calvario, porque él murió por las personas que habían pecado antes de él aparecer. Él murió por los que estaban allí en Jerusalén cuando él estaba siendo crucificado, y él murió por todos los que vendrían y aparecerían después, entre los cuales estamos nosotros. Porque él sabía que todos pecaríamos. Todos, de hecho, cuando nacimos en pecado. En pecado he sido formado. Me concibió mi madre de esa manera, dijo el salmista. Entonces, fíjense, eso fue lo que los compungió. Vino un despertar. Cada herida de Jesús, cada maltrato de Jesús. Ustedes saben, él fue desfigurado. Él, su cara y su cuerpo, la palabra que usa Scofield en la palabra, cuando habla de Isaías 53, la palabra que usa Scofield es: él era monstruoso, se veía monstruoso. Desde que él lo empezaron a castigar y a darle latigazos, ¿ve? Desde ese momento hasta el momento en que él fue crucificado, ya él parecía alguien monstruoso. Así que estas personas, cuando escucharon a Pedro dando el discurso, se compungieron, se quebrantaron, porque entendieron que ese hombre que 50 días antes lo habían visto así, lo habían visto monstruoso, lo habían visto golpeado, lo habían visto desfigurado, esa muerte
ellos eran responsables de ella. Para leerlo en palabras de la Biblia, podemos leer Isaías 53, un solo versículo, que todo eso que ustedes lo han leído de más. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, por las rebeliones de todos, de esos 3,000, de todos nosotros. El herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga, por su herida, fuimos nosotros curados. Es tremendo, hermano. ¿Por qué? Quiere decir esto, que cada pecado nuestro fue una herida en Jesús. Cada pecado cometido por nosotros lo estaba llevando a él al Calvario. Él no hubiera ido al Calvario si nosotros no hubiéramos pecado, pero por cuanto pecamos, eso lo llevó a él al Calvario. Entonces, ¿de qué te tienes que arrepentir? Ahí está la respuesta. ¿Ven? La respuesta que te tienes que arrepentir, ahí está. Entonces, de tal manera que el arrepentimiento, por eso es que Pedro está diciendo arrepiéntanse. El arrepentimiento comienza por reconocerse culpable de la muerte de Cristo en el Calvario. Si usted es un creyente y usted está comenzando a creer la palabra o ya la cree, usted tiene que ser consciente todos los días de su vida que Jesucristo murió en el Calvario y usted fue culpable de eso. Pero para que usted no lleve la culpa y la condenación de eso que él hizo, es necesario que usted reconozca eso, crea eso y acepte el sacrificio que él hizo. La sangre que él derramó, la derramó por alguien. Y usted ahora es como que él le presenta eso, lo presenta al público. Yo fui crucificado. Yo derramé mi sangre, aquí está. Alguien dice, fue por mí. Yo reconozco que fue por mí. Si usted dice, no, por mí no fue, entonces esa sangre, ese sacrificio no puede abogar por usted. Entonces, es decir, todo pecado que usted ha cometido fue lo que lo llevó a él, a ese sacrificio y a esa muerte. Mientras usted no reconozca eso, entonces realmente no se podrá arrepentir. Para usted arrepentirse, usted tiene que reconocer su culpa. Porque Jesucristo no murió, la razón por la cual él murió fue por nuestros pecados. ¿Ve? Mi pecado lo llevó a él al Calvario. Por lo tanto, soy culpable de su quebranto, soy culpable de sus heridas, soy culpable de su dolor, soy culpable de todo eso, de toda la vergüenza que él tuvo que sufrir cuando él estaba en el Getsemaní llorando y gotas de sangre salieron de él. Él estaba bajo esa presión porque él estaba sacando fuerza para poder cumplir ese mandamiento, para morir, para perdonar tus pecados. Entonces debe sentirse alguien culpable. Usted debe identificarse con esa muerte. Por lo tanto, debe arrepentirse. Y eso se hace, se logra bajo una experiencia. Por eso es que los que estaban escuchando a Pedro, ellos estaban entrando a una experiencia. Porque ellos sintieron, se compungieron y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre fue crucificado y nosotros participamos de esto. ¿Qué haremos? Él les dijo, arrepiéntanse. Es decir, acepten lo que él dijo. Acepten que ustedes son culpables de eso y arrepiéntanse de los pecados, porque si no se arrepienten, es como que lo que él hizo, ¿ve? Lo que él hizo no está siendo aceptado, valorado, creído. Entonces es bajo una experiencia. Ellos habían visto a Cristo. Fíjense, hermanos, la diferencia entre esa gente allá y nosotros hoy. Ellos tuvieron que entrar bajo una experiencia, pero la cosa es que quizá para ellos fue mucho más fácil. ¿Por qué? Porque acababan de verlo. Muchos de ellos lo habían escuchado
directamente predicando. Muchos de ellos vieron la unción que tenía. Muchos de ellos vieron los milagros que hacía. Y muchos de ellos pasaron por el frente del Gólgota cuando él estaba en esa cruz. Muchos de ellos, por lo tanto, vieron el tipo de sufrimiento que tuvo, lo dantesco del sufrimiento, lo vieron. Pero para usted y para mí, tiene que ser una experiencia en la cual entremos bajo revelación. Tiene que ser una experiencia bajo revelación, donde usted pueda entenderlo, verlo. Yo sé que eso es real, hermano. Yo sé que eso es real porque hace años yo tuve esa experiencia. Yo tuve esa experiencia de verlo, de entender el sacrificio que él hizo. Entonces esa experiencia se tiene y entonces usted puede entender lo que él hizo, lo que su Salvador hizo, lo que él tuvo que sufrir, y fue por usted, fue por sus pecados, fue por mis pecados, fue por mi culpa. Entonces usted se tiene que avergonzar de eso. Y usted tiene que, al arrepentirse, apartarse de eso. Y es tremendo, estremecedor, porque mientras usted no lo haga, usted lo tiene a él crucificado. Usted lo tiene a él herido. Usted lo tiene a él abatido. Usted dice, hermano, ¿lo tengo? Usted sabe que él no está en el Calvario. Usted sabe que él resucitó. Usted sabe, ¿ve? Todo eso. Pero para el efecto, usted, espero que me entienda, mientras usted esté en pecado, él está en el Calvario. Y usted es culpable. ¿Ve? Si usted no quiere tenerlo a él en el Calvario, usted tiene que arrepentirse y apartarse de su pecado. Entonces allí usted no es culpable de su cuerpo, de su sangre, de su sacrificio. Él no es culpable porque usted ahora lo está aceptando a él. Y ese sacrificio ahora no se pierde. No, eso ahora tiene una causa, tiene una razón efectiva. Gloria al nombre del Señor. La muerte de Jesucristo es diferente, fíjense, a cualquier otra muerte. Esto es importante resaltarlo, porque la muerte de él muchos en la Biblia murieron. La Escritura dice que fueron apedreados. El Señor mismo dijo, ¿a cuál de los profetas no apedreaste, no mataste? Diciéndole a los judíos. Tengo entendido que Isaías, por ejemplo, fue aserrado. Eso debe ser una muerte terrible. Juan el Bautista, antes del Señor, le cortaron la cabeza. Esa es una muerte terrible. Pero la cosa es quién era Jesús. Por eso es que su muerte no es igual a la muerte de los profetas o a la muerte de cualquier otro. Porque quién era él. ¿Quién era él? Esa es la cosa. ¿Quién era Jesús? Porque él era Dios hecho carne. Su nacimiento fue inmaculado y nunca cometió pecado. La persona más preciosa, el ser más limpio y puro, la vida más preciosa. ¿Ve? Jamás alguien vivirá la vida que él vivió. El amor más puro y perfecto. Y sin embargo fue sometido a la muerte más terrible, al dolor más terrible. Porque por más que lo golpearan, no podían matarlo. No sé si usted me entiende. Por más que le infringieran dolor, no lo podían matar. Y Jesús tuvo que esperar para entregar el Espíritu y expirar. Él tuvo que esperar que cada escritura acerca de él se cumpliera. Por eso es que su dolor fue demasiado grande. Porque miren, el solo hecho del maltrato que él recibió durante los latigazos, esos latigazos no fueron como los latigazos que le dieron a los ladrones. No. Ahí estaba Satanás en eso. Y él tuvo que soportarlo. Él tuvo que soportar todo lo que le hicieron. Él tuvo que soportar esos clavos. Él tuvo que soportar todo ese dolor, todo ese desgarre de su piel. Todo lo tuvo que soportar.
hasta que toda la escritura se cumpliese. Y cuando él dijo, tengo sed, y le pusieron aquel vinagre en sus labios, él dijo, consumado es. Si usted no tiene una experiencia con eso que él sufrió, usted nunca podrá valorarlo, usted nunca podrá entregarse, usted nunca podrá rendirse, usted nunca podrá arrepentirse. Para usted los pecados de usted no le pesarán nada. Pero el día en que usted entienda que él murió, que los golpes que él sufrió fue por usted, fue para pagar la culpa de usted, entonces usted se arrepentirá. Se arrepentirá de haberlo hecho. Entonces su muerte, hermano, la muerte del Señor, no puede ser en vano. No va a ser en vano. No va a ser en vano. No puede quedar en vano. El que lo crea, entonces el que ame eso, el que se aparte del pecado, está valorando, dándole el lugar que tiene a lo que él hizo. Y el que no lo hace, está siendo culpable. Porque Pablo lo dijo después, cuando él estaba hablando de la comunión. Él dijo, el que lo come indignamente es culpable del cuerpo y de la sangre. Es decir, de ese calvario es culpable el que no lo puede recibir. Así que para arrepentirse debe reconocer eso. Y luego debe apartarse de los pecados que usted cometió, de la vida que usted había vivido, estaba viviendo. ¿Ve? Y usted comienza a vivir en base a la palabra de Dios. Cuando ellos preguntaron, ¿qué haremos? Pedro les está diciendo, arrepiéntanse, reconozcan que esto que él hizo en el Calvario fue por usted, fue para limpiarle a usted, fue para perdonarle a usted, fue para que usted no muriera, fue para que usted no se fuera al infierno. Y ahora apártese y viva para Dios. Gloria a Dios. ¿Se dan cuenta, hermano? Estoy hablando de la forma. Vamos a leer aquí la acusación. La muerte más vergonzosa hoy en día no sería un tiro. La muerte más vergonzosa de hoy no sería ser atropellado y matado por un carro, ni ahogado por agua, ni quemado por fuego. Pero la muerte más vergonzosa de hoy es el castigo capital, donde el mundo entero lo condena a uno y lo llama de culpable. Y el mundo entero puso sus manos sobre este hombre y lo llamaron culpable, cuando él era inocente. Y él murió por mano de los enemigos, no por mano de sus amigos, no por sus leyes, sino bajo la crucifixión de los enemigos. El príncipe de vida, la persona más preciosa que jamás vivió o jamás vivirá, Jesucristo, Él, la persona más preciosa. Mantengan eso en su mente mientras estructuramos esto. ¿Se dan cuenta? La persona más preciosa. Si hay alguien que no merecía ni ser tocado con nada de dolor ni nada, era Él, fue Él. Pero Él tuvo que hacerlo por ti, porque tú estabas perdido en delitos y pecados. ¿Cómo es que ahora, si tú lo reconoces, no reaccionas a eso? Entonces, si tú sigues viviendo de la misma manera, no lo estás reconociendo y lo mantienes a Él en esa cruz, por lo tanto te constituyes culpable de eso. Oh, hermano, miren, cuando se trató de Judas, el Señor, ustedes saben, allá en la cena, Él habló de eso. Y cuando Él se refirió acerca de quien lo iba a entregar, Él dijo, a ese hombre le hubiese sido mejor no haber nacido. Fíjense la culpa y el castigo que vendría sobre una persona como esa. Ahora, por supuesto, Judas lo entregó a Él, pero yo les voy a decir a ustedes cuál es la diferencia entre haberlo entregado a Él y ser culpables de que Él haya ido a ese Calvario. ¿Se dan cuenta? Pero tiene que ser bajo una experiencia que usted tiene, donde usted entiende en su corazón el sacrificio que Él hizo por usted. ¿Cómo puede usted seguir viviendo igual? ¿Cómo usted no puede apartarse del pecado después de que Él hizo eso por usted para perdonarle a usted? Hay un sacrificio, hay una sangre que Él derramó. ¿Por qué usted tiene que menospreciar? Miren, ustedes, esto es tan fácil. En un ejemplo que es, bueno, tiene una distancia abismal, pero de todas maneras lo puedo poner. Es como que usted le haga un regalo a alguien
¿Ve? Usted hace un regalo, le hace un regalo a alguien, y entonces cuando usted le lleva ese regalo, esa persona lo deja. No lo aprecia, simplemente lo deja allí donde usted se lo dio. No es verdad que usted se siente mal por eso. No es verdad que eso es un menosprecio, un desprecio feo. Ojo, hermano, pero miren este regalo. Este tipo de regalo que él hizo. Y luego que usted lo deje ahí y diga, no, yo no creo eso, yo no acepto eso. No, lo que yo tengo en mi vida es más importante que eso. Gloria a Dios. Bueno, vamos a avanzar aquí. Entonces, fíjense, esto es algo tremendo. El mismo Señor, esta es una escritura con la que yo tuve, aquella experiencia que yo tuve, que se las he contado. Yo lo vi, hermano, claramente en mi vida. Yo lo vi a Él como mi Salvador, bajo una experiencia. Y esta fue la escritura en Lucas 24-25, cuando él estaba hablando con los caminantes de Emaús. Ellos le preguntaron, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no saben las cosas que aquí han acontecido? Y ellos empezaron a narrarle de Jesús de Nazareno, que era un varón aprobado, poderoso en obras, en milagros, prodigios y todo eso, y de cómo lo crucificaron. Y entonces ahora unas mujeres aparecieron diciendo que Él resucitó y todo eso. Y la tumba está vacía. Y ellos estaban allí contándole a él que era un forastero, y estaban contándoselo de una manera tan escéptica, aunque ellos mismos habían sido sus discípulos y habían caminado con él y todo eso. Entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Gloria a Dios. Insensatos, había que ser alguien insensato para, habiendo visto todas estas cosas, ellos no entendían nada hasta que pudieron tener una experiencia con eso y lo reconocieron. Entonces la cosa es, ¿cómo puede alguien que tiene simiente de Dios en su corazón seguir pecando y viviendo cualquier clase de vida del mundo después de saber estas cosas? ¿Cómo puede? ¿O cómo puede alguien que dice que cree y que dice que se arrepintió y que dice que se bautizó ir y regresar como el perro al vómito o como la puerca al revolcadero? Nunca fue algo real. Entonces tiene que ocurrir algo del lado adentro que le cambie la vida a alguien. Y aquí estamos viendo a personas que dijeron, ¿qué haremos? Fueron compungidos. Yo creo que todavía hay gente que puede ser compungida por esto. Ahora, lo siguiente que Pedro dijo es, y bautícense en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados. ¿Ve? Es decir, que aquí hay algo, es una obra. El profeta llamó esto una orden divina, física divina. El bautismo es una orden física divina. En realidad, este mandamiento que está dando Pedro aquí no es para salvación de la persona. Es decir, una persona que es bautizada, el bautismo en agua no lo salva. Yo creo que ustedes saben muy bien eso. No eres salvo porque te bautizaste en agua, pero el bautismo en agua es lo que muestra tu decisión. El bautismo en agua viene a ser una confesión pública de que tú estás arrepintiéndote, de que tú estás creyendo, ¿ves? De que tú ahora quieres una nueva vida, de que tú ahora quieres dejar lo pasado y quieres ahora tomar un camino hacia Dios. Y el bautismo en agua es una confesión de eso. Una confesión pública, porque tú no puedes decir que tú crees bajo una confesión privada. Tiene que ser algo público. El que me confesare delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre. ¿Ve? Es como que Él entonces ahora aboga por ti, porque tú te paraste por Él. ¿Ve? Ustedes se pararon por mí, yo me paro por ustedes. Como aquella historia de Daniel Curry, ustedes la han leído. El gran evangelista Daniel Curry,
Era alguien que ganó muchas almas para Dios. Pero un día él murió. Eso fue un sueño. Pero él lo contó. Y cuando él llegó allá, él pensaba que él estaba listo. Había sido el gran evangelista Daniel Curry. ¿Quién es usted? El gran evangelista Daniel Curry. Cuando lo buscaron en los libros, sucede que no salía en el libro. Oye, pero usted no está en el libro. ¿Cómo? Si yo soy el gran evangelista Daniel Curry. No, usted no aparece aquí. Así que le dijeron, bueno, ¿y cómo hago? ¿Estoy perdido? Bueno, usted puede apelar su caso. ¿Dónde? En el trono blanco. Así que tuvo que ir allá. Y cuando entonces le preguntaron, Daniel Curry, ¿usted mintió? En algún momento usted mintió. Y él iba a decir, cuando él iba a decir que no mintió, se acordó que había mentido. ¿Usted engañó? Cuando él iba a decir que no había engañado, se acordó que había engañado. Y de repente iba a haber una sentencia condenatoria. Y ahí apareció Jesús. Eso fue un sueño. Y cuando él apareció, él dijo, él falló, él cometió errores y todo eso, pero él se paró por mí. Él se paró por mi palabra. Él se paró por el evangelio. Y por cuanto él se paró por mí, ahora yo me paro por él. Y fue perdonado. Entonces, hermano, hay que arrepentirse. Y tiene que ser una confesión pública. Y el bautismo en agua es una confesión pública. ¿Ve? De que tú deseas vivir correctamente para Dios. Es una confesión pública. Fíjense, 1 de Pedro 3:21. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Una buena conciencia. Hay una acción de fe en el bautismo en agua. Hay una acción de fe. Usted viene, se sumerge, es bautizado. ¿Por qué? Porque usted está creyendo y públicamente lo está confesando. Yo creo, yo no quiero la vida que hasta ahora viví. Yo quiero una nueva vida para Dios, porque he reconocido la obra que Él hizo por mí. Amén. Gloria a Dios. Vamos a leer aquí Romanos 6:2. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Así que fíjense, yo siempre he pensado que esta escritura se refiere al bautismo del Espíritu Santo, pero también es evidente que se puede hablar y tomar para el bautismo en agua, porque está hablando de que ahora es sepultado. La persona, cuando es sumergida en esas aguas, está siendo sepultada. Una persona, un pecador, usted es un pecador y está siendo sepultado, está muriendo. Eso es un símbolo. Usted está muriendo, está siendo sepultado. Y cuando usted sale, está siendo ahora resucitado a una nueva vida. Una nueva vida en la palabra, una nueva vida en el camino de la palabra de Dios. Entonces el bautismo en agua es un testimonio público de muerte y resurrección, sepultados por las aguas del bautismo, a fin de que como Cristo resucitó para gloria del Padre, nosotros también andemos en nueva vida. Gloria al nombre del Señor. Citemos aquí al profeta en la escritura en la pared. ¿Se sienten bendecidos con esta pequeña enseñanza? Esto es parte de mi estudio sobre cómo se recibe el Espíritu Santo, porque todas estas cosas, es probable que todos ustedes hayan pasado por todo esto, pero es bueno tener estas cosas frescas en nuestro corazón. Dice, ¿se dan cuenta ahora, damas, que Jesucristo las salva del pecado? ¿Qué tienen que hacer? Nada. No tenemos que ir al Calvario como Él fue. No tenemos que sufrir las heridas que Él sufrió. Ya Él las sufrió.
Pero tenemos que reconocer que Él lo hizo. Tenemos que creer que Él lo hizo. Y creer y reconocer que Él lo hizo no es decirlo de labios y decir, bueno, Él lo hizo. No, es la vida que tú vives con respecto a eso. Él ya lo hizo por ustedes. La única cosa que tienen que hacer es aceptar lo que Él hizo por ustedes. Él lo hizo por ustedes, acéptenlo. Y luego ustedes son un candidato para recibir el bautismo del Espíritu Santo. Dios prometió que Él llenaría con el Espíritu Santo a aquellos que vienen. Pedro dijo, arrepentíos cada uno de vosotros, bautizados en el nombre de Jesucristo para remisión de pecados. Recibiréis el don del Espíritu Santo. No duden eso. No duden eso. Si ustedes están en el camino que Él trazó para que ustedes estuvieran, en alguna parte del camino ustedes recibirán el Espíritu Santo. Si es que ya no lo han recibido. Gloria al nombre del Señor. Entonces fíjense, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Dice el profeta, Jesús dijo, tiene usted cuidado, Él tiene cuidado. Jesús dijo, arrepiéntanse cada uno de ustedes. Quise decir que Pedro lo dijo en el día de Pentecostés, arrepiéntanse y sean bautizados en el nombre de Jesucristo para remisión de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Cuando usted se arrepiente completamente y cree en Él y es bautizado en el nombre de Jesucristo, usted hace a Dios mentiroso si usted no recibe el Espíritu Santo. Tiene que recibirlo. Usted dice, hermano Gabriel, pero entonces hay algo flojo en alguna parte. No hay manera. Dios no miente. Dios no falla. ¿Ve? Usted está viviendo la vida de Jesucristo. Él está obligado a bautizarlo a usted con el Espíritu Santo. Si usted está viviendo para Dios, Él está obligado por su palabra a bautizarlo a usted con el Espíritu Santo. Pero si hay algo flojo, Dios no lo va a hacer. Tiene que ser una cosa donde usted esté viviendo la palabra de Dios, amando la palabra de Dios, caminando en el camino de Dios. Por eso es que Pablo dijo, habiendo oído la palabra de verdad y creído, fuimos bautizados. El Señor dijo, si crees en mí, ¿verdad? Si oyes mi palabra y la crees, tienes vida. Recibes algo, tienes vida. Es seguir las huellas. Ahí está, por ejemplo, el ejemplo. Es difícil compararnos, pero tengo que poner este ejemplo porque el Señor Jesucristo fue la simiente ejemplar. Él fue nuestro gran ejemplo. Pero la vida de Él fue una vida perfecta. Desde que Él nació hasta que Él fue al Jordán, fíjense, Él fue a ser bautizado en agua. Al igual que nosotros. Pero Él no tuvo nada de qué arrepentirse. Porque Él no nació como nosotros nacimos. ¿Ve? Bajo un nacimiento de pecado. Él nació porque el Espíritu Santo formó eso en el vientre de María. No fue la simiente de un hombre natural caído. Eso lo hemos dicho tantas veces. Y luego, cuando Él llegó allá al Jordán, Juan le estaba como tratando de no bautizarlo. Porque le estaba diciendo, Señor, yo tengo necesidad de ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Y Jesús le dijo, Juan, déjalo así, hagámoslo así, porque es necesario que cumplamos toda justicia. Lo siguiente que sucedió fue que cuando Él subió del Jordán, el Espíritu Santo vino sobre Él como paloma. Así tiene que suceder con nosotros. Usted dice, hermano Gabriel, pero ¿usted cree? Lo que pasa es que la vida de Él fue perfecta. Por lo tanto, no había manera de que no ocurriera. Entonces usted dice, ¿y cómo hago yo? Entonces usted empieza a caminar un camino, a andar un camino. Y en ese camino, como yo estaba predicando, los pasos de usted empiezan a ser enderezados. Y cuando esos pasos estén bastante enderezados, bien derechos, ahí vendrá esa paloma del Espíritu Santo. Pero desde el comienzo, desde el inicio, gloria a Dios, fíjense,
Desde el inicio, yo espero que ustedes crean eso. Desde aquí, desde abajo aquí, cuando usted comenzó, aquí usted comenzó, y aquí está el bautismo del Espíritu Santo, coronando su vida. ¿Puede usted creer que el Espíritu Santo estuvo aquí y ha estado por todo el camino? Él le ha acompañado por todo el camino. Si no, usted nunca lo lograría. Esa es la gran cosa. Él ha estado con nosotros desde el primer momento. Siempre ha estado con nosotros. Él ha estado vigilando nuestros pasos. Él ha estado tratando. Él ha estado allí asistiéndonos. Él ha estado ayudándonos. Hasta que cuando usted nace de nuevo en Él, entonces el Maestro, ahora, como yo le he predicado, está dentro de ustedes, asistiéndole hasta que el poder venga sobre ustedes. ¿Por qué no viene ese poder de inmediato? Una de las razones que yo pienso es porque no hay un carácter suficiente. Y la persona que nace en medio de las pruebas y las luchas obtiene el carácter. Gloria al nombre del Señor. Así que no hay manera de que no haya pruebas y luchas para un cristiano. Porque así es que se forma el carácter. Y así es que el cristiano sabe, reconoce lo que él es, lo que él tiene adentro. Si no hay pruebas y no hay lucha, usted no sabe lo que usted es. Pero si hay pruebas y lucha, usted entiende, llega a entender que usted es un creyente. Cuando usted en esa prueba y en esa lucha se agarra de Dios, se agarra de su palabra. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Bueno, gloria a Dios. Yo espero pues que de alguna manera Dios esté revelando algo a ustedes. Ahora, hablando entonces de la forma en que se recibe, hay pormenores que no podemos entender, no los vemos en la palabra, pero Dios tiene un patrón de hacer las cosas. Él dio una receta para hacer las cosas, y esa prescripción que Él dio es para todos. No hay nadie que se vaya a saltar un paso. Nadie se va a saltar un paso. La primera vez que el Espíritu Santo vino sobre gente fue el día de Pentecostés en el aposento alto, 120 personas. Unos días antes el Señor, ustedes saben que la última vez que el Señor se encontró con ellos fue, por ejemplo, en Mateo, cuando Él les dijo: id y haced discípulos y predicad. Y los que sean bautizados, los que crean, bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Correcto? Luego en Marcos capítulo 16, también esa fue su última comisión: id y predicar el Evangelio, y estas señales seguirán a los que creen, etcétera. Todo eso Él lo hizo. Pero Él les dijo: quédense en la ciudad de Jerusalén hasta que poder descienda de lo alto. Ustedes no pueden ir y hacer esto sin poder. Ustedes tienen que recibir algo que les infunda la vida de Dios a ustedes. Que ustedes ya no sean ustedes como hombres, sino que sea el poder de Dios hablando a través de ustedes. Los que son nacidos de Dios tienen esta característica: ellos se rinden a Dios. Los nacidos de Dios pueden rendirse a Dios. Los nacidos de Dios pueden dejar que Dios obre. Esa es la señal de que alguien ha nacido de nuevo, que deja a Dios que haga. No se está interponiendo todo el tiempo entre Dios y su palabra. Deja que Dios haga. Usted se rinde a Dios. Usted tiene algo adentro que es un cordero. Gloria al nombre del Señor. El domingo quizás toquemos un poco más de eso. Entonces ellos tuvieron que, fíjense, el Señor les dijo eso. 10 días después, ellos tomaron 10 días. No sabían cuándo sería, pero Jesús les había dicho: dentro de no muchos días. Y se fueron, y dice la Biblia que estaban unánimes. Estaban bajo un mismo pensamiento. Todos querían lo mismo. Todos deseaban lo mismo. ¿Qué si la iglesia entrara en algo así?
Pero si nosotros nos ponemos a decir lo que queremos, lo que estamos pensando, usted va a decir, uno diría, bueno, yo estoy pensando en tal cosa, el otro en tal cosa, el otro en tal cosa. No es una prioridad para todos la misma cosa. Pero si entráramos en eso, en unanimidad, bajo una misma mente, un mismo deseo, un mismo sentir, un mismo parecer. La primera vez que el Espíritu Santo vino sobre personas, ellos entraron en algo, en un mismo sentir, un mismo parecer, un acuerdo. No había cabos sueltos entre ellos, no había malos entendidos entre ellos, no había alguien con pecados escondidos, ni cosas, ni chanchullos, ni enredos. Todos estaban correctos en Dios. Si no, el Espíritu Santo no hubiera venido, pero el Espíritu Santo los halló en armonía. Eran 120 personas, 120 personalidades, 120 experiencias, 120 problemas, dificultades, 120 pecadores, pero que ahora habían entrado en tal grado de cambio, de comunión, de consagración. Sí es posible. Sí es posible, hermano, porque lo estamos viendo. La Escritura lo dice. Ellos no estaban naciendo allí, ellos habían llegado allí bajo las condiciones, con las condiciones para poder estar unánimes, para poder humillarse el uno al otro. Ellos tenían las condiciones en sus vidas para humillarse el uno al otro. No peleas, no malos entendidos, no envidias, no rencores. Habían nacido, habían muerto a sí mismos, habían muerto a la antigua naturaleza. Gloria al nombre del Señor. ¿Lo entienden? Entonces, hermano, no importa cuánto eso iba a tardar. Yo estoy seguro que aunque Él les dijo dentro de no muchos días, los que tenían esta condición, porque en Hechos capítulo 1, cuando Él ascendió a los cielos, ahí había como 500 personas. Esas 500 personas se fueron al aposento alto. Pero después de 2 o 3 días empezaron a irse. Y quedaron 120. Quedaron 120 que estaban de acuerdo en el mismo sentir. Ahí vino el Espíritu Santo. Lo que les quería decir era que yo estoy seguro que si no hubiesen sido 10 días, sino 20, ellos hubiesen permanecido bajo la misma confesión. Y si hubiesen sido 30 días, ellos hubiesen permanecido bajo la misma confesión. Y si hubiesen sido 10 años, por cuanto habían nacido y había habido un cambio en ellos, ellos hubiesen permanecido bajo la misma confesión. Yo no voy a dejar esto hasta que esto suceda con mi vida, hasta que yo esté absolutamente seguro de que ha sido un cambio definitivo en mi vida. Mañana, el domingo voy a hablar un mensaje más sencillo en la manera de presentarlo, pero yo espero que sea de beneficio para todos acerca de cómo se recibe el Espíritu Santo. Entonces, fíjense, algunos, voy a leer estas escrituras rápido aquí para terminar. Algunos recibieron el Espíritu Santo antes de ser bautizados. Algunos recibieron antes de ser bautizados en agua. Algunos recibieron el Espíritu Santo de acuerdo a la Escritura después de que fueron bautizados en agua. Algunos se rebautizaron o fueron bautizados de nuevo y después recibieron el Espíritu Santo. Algunos recibieron el Espíritu Santo sin que se les impusiesen las manos. Y algunos recibieron el Espíritu Santo imponiéndoseles las manos. Usted dice, ¿cómo lo recibiré yo? Hermano, eso no importa. Eso no importa. Quizás usted lo reciba un día en el altar, ¿ve? Cuando un ministro le imponga las manos. Pero quizás no sea así. Quizás usted lo reciba cuando usted le diga amén a la palabra y un día de eso suceda. Yo les estaba diciendo en el último culto que una de las mejores maneras que yo veo para recibir el Espíritu Santo es cuando el mensaje ha terminado y entonces usted entra en una atmósfera donde usted puede como dejar caer la humanidad, las barreras y dejar que Él venga. Es tan importante. Yo deseo tanto, hermano,
Yo deseo tanto eso para ustedes, lo deseo tanto para mí, porque yo sé que eso es lo que la iglesia necesita para ya haber como cerrado el ciclo. ¿Cuál ciclo? El ciclo de las dudas, el ciclo de los altibajos. De ese momento en adelante se camina firme, se camina bajo certeza. Está uno dispuesto a la muerte si es necesario, pero siempre mantendrá la palabra en alto. Gloria a Dios. Fíjense, hablando de eso, vamos a leer rápidamente unas escrituras aquí, las comento y nos vamos. En Hechos 8:12, esto es a los samaritanos. Después de Pentecostés, el profeta de Dios dijo que después de Pentecostés, de acuerdo a lo que dice el libro de los Hechos, lo siguiente donde el Espíritu Santo cayó fue a los samaritanos. Pero cuando creyeron a Felipe, Felipe fue a predicarle, un evangelista que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo. Se bautizaban hombres y mujeres. Entonces tiene que ser que la fórmula o la prescripción de Pedro también la aceptaron los samaritanos. Arrepiéntanse y bautícense. ¿Correcto? Y siendo que Felipe era un evangelista, bueno, ellos agarraron, creyeron, dijeron: nosotros creemos en este Cristo, nosotros creemos en este sacrificio, nosotros creemos en la sangre que Él derramó. ¿Qué haremos? Ustedes lo han confesado, ahora bautícense en el nombre de Jesucristo. Fueron a las aguas y se bautizaron. Y luego los apóstoles escucharon que en Samaria habían creído y enviaron a Pedro y a Juan. Dice Hechos 8:14, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Así que los apóstoles oraron por los samaritanos que habían creído y ellos recibieron el Espíritu Santo. Pedro, yo les voy a decir la razón por la cual yo pienso que esto fue así. Yo creo que el profeta dice eso. En alguna parte, Douglas, yo creo que el profeta dice eso. Pedro tenía las llaves. Pedro tenía las llaves y él tenía que abrirlo. En Pentecostés él lo abrió para los judíos. Él abrió las puertas de la promesa para los judíos. Luego fue y abrió las puertas de la promesa para los samaritanos. Porque habían tres clases de gente. ¿Ve? Judíos, samaritanos y gentiles. Y luego en la casa de Cornelio fue y abrió la promesa para los gentiles. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Ahora fíjense. Aquí ellos la recibieron y después fueron bautizados. Primero los samaritanos fueron bautizados y después lo recibieron, de acuerdo a lo que estamos leyendo. Pero miren lo que pasó con Pedro. Ya estoy terminando. Hechos 9:17. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniéndose sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Es decir, que Pablo recibió el Espíritu Santo cuando Ananías oró por él y después se bautizó en agua. ¿Ve? Así que usted dice: hermano, así que yo podría recibir el Espíritu Santo si no soy bautizado en agua. Podría, según la Escritura. Pero después usted irá y se bautizará en agua, porque es un requisito necesario en la Biblia. ¿Ve? Pero eso no impidió. Ahora, lo que yo sí pienso es que no iba a alguien a recibir el Espíritu Santo sin arrepentirse. ¿Ve? Una cosa es no estar bautizado y otra cosa es no haberse arrepentido. El arrepentimiento es algo demasiado importante, porque eso es lo que hace que el pecado se caiga de tu vida. Aleluya. Es como que si usted no se arrepiente, usted está agarrado a eso. Pero si usted se arrepiente, entonces usted
lo reconoce y usted se suelta del pecado. Es terrible el pecado, hermano. Que Dios nos ayude. Ahora fíjense, aquí los hermanos a los que Apolos les estaba predicando, aquí está lo que la Biblia dice, que ellos fueron bautizados nuevamente, porque habían sido bautizados en el bautismo de Juan, pero ese bautismo, ¿ve?, era otra luz. Hechos 19:1, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Porque Apolo les estaba predicando, por supuesto, pero les estaba enseñando bajo la enseñanza de Juan, y todavía Apolo no tenía esa luz. Así que ellos le dijeron: ni siquiera sabemos y hemos oído de algo como el Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Y ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús, el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre de Jesucristo. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lengua y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Gloria al nombre del Señor. Y en la casa de Cornelio, fíjense, una de las cosas más tremendas, estos eran gentiles. Ustedes saben que los samaritanos son como una mezcla entre judíos y gentiles, pero los que estaban en casa de Cornelio, ellos eran gentiles. Me gusta esto porque el profeta dijo, él lo dijo de los hispanos, ellos lo captaron rápidamente. Los hispanos lo captaron el mensaje, el ministerio rápidamente. Y aquí están los gentiles. Y Pedro fue enviado bajo una visión a la casa de Cornelio. En el versículo 44, mientras aún hablaba, porque Pedro les empezó a predicar el evangelio, a predicar a Cristo, a predicar la palabra. Y mientras ellos escuchaban la palabra, algo cambió en ellos. Ellos ya estaban creyendo, pero algo cambió en ellos. Ellos vieron algo, tuvieron una fe. ¿Ve? Mientras hablaban la palabra, es la mejor manera, creo yo, de recibir el Espíritu Santo. Cuando alguien escucha la palabra y abre su corazón. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lengua y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre de Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Gloria al nombre del Señor. Qué hermosa es la palabra de Dios. Así que cuando usted está aquí y la palabra está saliendo y usted puede creerla, el Espíritu Santo puede venir y bautizarla. Dios les bendiga. Vamos a estar de pie. ¿Son bendecidos por la palabra? Gloria al nombre del Señor. Bueno, el día domingo continuamos con este tema tan precioso y que Dios nos pueda seguir ayudando. Padre